Bien, vamos a continuar con este curso de Excel, en el cual vamos a tocar lo que es ya las operaciones matemáticas. Cómo trabaja Excel las operaciones matemáticas y cómo debemos usar Excel a nuestro favor. Excel es una herramienta que básicamente fue creada para esto, para ayudarnos a calcular datos. De ahí su nombre, que se llame hojas de cálculo. Anteriormente, en el anterior video, al final expliqué que íbamos a empezar a trabajar con fórmulas y funciones, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis acá porque antes de trabajar con fórmulas y funciones hay un par de reglas que se deben explicar y debemos saber cómo Excel trata las operaciones matemáticas. Entonces, dicho eso, en el anterior video estuvimos realizando una pequeña matriz de datos, de notas, en la cual pues le asignábamos notas a 5 estudiantes y su respectivo promedio. Pero sin embargo esta tablita tiene un problema. Este promedio no está bien calculado y si yo cambio un valor, por ejemplo, acá le pongo 5, el promedio debe recalcularse y debe reescribirse y se debe corregir esta tabla, esta gráfica. La finalidad de Excel no es esa, no es hacernos el trabajo más extenso. Sin embargo, podemos hacer que todo este proceso sea automatizado y ya vamos a ver cómo. Trabajando con operaciones matemáticas, sabemos que para calcular un promedio hay que hacer una suma, luego una división. Entonces, veamos cómo funciona. En primer lugar, y la primera regla que debemos tomar en cuenta es: toda operación matemática, función o fórmula deberá comenzar con el signo igual. A partir de este punto yo ya puedo escribir cualquier tipo de operación matemática y Excel lo que va a hacer es que me va a regresar el resultado de eso que yo escriba. Por ejemplo, si aquí escribo 5 más 5, Excel me va a revolver el resultado de 5 más 5 cuando yo presione Enter. Y ahí tenemos. Entonces, esa es la primera regla. La segunda regla es la prioridad en las operaciones. Por ejemplo, digamos que para calcular el promedio anterior, nosotros tenemos que sumar 3 notas. Sumamos 5 más 6 más 7. Supongamos que son 3 notas. Y luego todo eso dividirlo entre 3. Ahí yo estoy calculando un promedio. Pero ¿qué pasa cuando yo presione Enter? Me va a dar a 13.33 y ese promedio no es válido. Pero ¿por qué está arrojando esto? Si literalmente, o según yo, estoy haciendo el proceso bien. Estoy sumando 3 notas y esas 3 notas las estoy dividiendo entre 3. Y me está dando un promedio alto. Pero ¿qué es lo que pasa? Es el nivel de prioridad de Excel. Veamos cómo funciona entonces cómo funciona la priorización de operaciones de Excel. Supongamos que yo quiero hacer 2 operaciones o más en una misma celda. Para ello comenzamos, escribimos nuestro signo igual y sumamos 7 más 8 y ese 7 más 8 lo dividimos entre 2. Si nosotros lo hacemos mentalmente en este orden que lo hemos escrito, nos debería dar 7 y 8, 15 entre 2 a 7.5. Nos debería dar un 7.5. Presionamos Enter y veamos que no nos devuelve un 7.5. Tal vez nosotros nos equivocamos en la mente y vamos a ver qué dice la calculadora. Veamos, escribamos en la calculadora 7 más 8, 15. Entre 2, 7.5. Está bien. Pero ¿por qué Excel me regresó 11? Excel me regresa 11 porque él tiene un algoritmo de prioridad que lo que hace es primero prioriza el signo de división, segundo multiplicación y tercero suma o resta, cualquiera de estas dos que esté primero. Ese es el orden. Primero en cualquiera va a buscar la división y es lo que va a resolver primero. Luego va a buscar la multiplicación y lo va a resolver y luego va a buscar suma o resta
y lo va a resolver. Entonces, analicemos esto. Como primero va a buscar división, entonces lo primero que hace después del igual es buscar este signo. Y realiza esta operación. 8 entre 2, 4. Más 7, 11. Entonces vemos que en el algoritmo de Excel 11 es correcto. Porque él tiene este orden. Pero hay un operador más que le antecede a este. Es decir, los paréntesis. ¿Para qué sirven los paréntesis? Los paréntesis le indican a Excel que debe priorizar sí o sí lo que esté dentro de ellos. Es decir, si yo quisiera que esto me dé 7.5, como debería ser, simplemente tengo que encerrar la suma entre paréntesis. Entonces lo que le dice a Excel es que primero va a resolver lo que esté dentro de los paréntesis, luego la división, luego la multiplicación y luego lo que le sigue. Veamos si funciona así y veamos que me da igual. 7.5. Y este paréntesis yo lo puedo poner en cualquier operación, siempre y cuando dentro de él hayan dos números y un operador matemático, va a funcionar. Entonces, ahora que ya sabemos todo esto, de que cómo funcionan las operaciones matemáticas, vamos a explicar lo que es un poco de referenciación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una matriz de datos? Y esto lo voy a hacer directamente en la tabla. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una matriz de datos como esta? Ahora que ya sé cómo funcionan las fórmulas, hagamos algo. Calculemos este promedio. Vamos a cambiar esta nota, le vamos a poner 6. Y calculemos este promedio. Sabemos que empieza por igual. Y como queremos que la suma la realice primero, vamos a hacerlo así. 6 más 8 más 9. Y lo dividimos entre 3. Veamos qué resultado nos da. Nos da un promedio de 17, pero este promedio no es posible porque el promedio no se debe pasar de 10. Entonces, como nosotros queremos que primero realice la suma, encerramos entre paréntesis la suma. Lo que le dice a esto es que primero realiza la suma y el resultado de esa suma lo dividís entre 3. Y veamos qué promedio nos da un 7.66 y ese promedio estaría correcto. Entonces, pero para explicar un poco cómo funciona la referenciación, yo estoy acá operando los valores directos de cada una de mis celdas. Pero ¿qué pasa si yo cambio este número y lo paso a 9? Yo tendría que ir manualmente y ajustar mi fórmula y cambiar este 6 por un 9. Y esto es trabajo innecesario que Excel me lo puede ahorrar haciendo referenciación. ¿Cómo funciona la referenciación? Fácil. La referenciación lo que hace es que en vez de escribir el número, escribe el nombre de la celda en la que está el número. Veamos un ejemplo. Yo escribo el igual, abro los paréntesis y dentro de los paréntesis sé que voy a realizar una suma, ¿verdad? Entonces yo en vez de escribir el 5, yo escribo la celda donde está ese 5. Entonces en este caso voy a escribir C5, que es donde está el 5. Y ven, se marca de color. Luego le digo que se va a sumar con la celda D5, que es donde está la otra nota. Y le digo que se va a sumar más E5, que es donde está la tercera nota. Entonces yo lo que estoy haciendo con eso es que estoy referenciando y no le estoy diciendo que tome el número 5, sino el valor que está en esta celda. Y luego le digo que a eso lo divide entre 3. Hizo lo mismo, hizo la misma operación que está aquí, lo mismo. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que si yo cambio un número acá, tengo que ir a mi fórmula y cambiar ese número. Entonces esto es un doble trabajo. Pero si yo cuando trabajé con referenciación cambio este número, automáticamente la fórmula se ajusta sin que yo la toque. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que tome el valor de esta celda, no que tome el número 7. Entonces esa es una de las ventajas de trabajar por referenciación.
el trabajo se hace más práctico, más ligero y es un poquito más rápido trabajar. Rápidamente vamos a ver lo que es el autorrelleno, que esta misma fórmula que yo escribí aquí la puedo arrastrar hacia abajo y automáticamente me va a actualizar los promedios. ¿Cómo funciona esto? Si ustedes ven, yo aquí arriba tenía C5 más D5 más E5, pero el autorrelleno de Excel me siguió secuenciando las celdas y asumió que como yo esta la estoy pasando para F6, las columnas que debería tomar son de la fila 6. Lo mismo hizo con la de abajo y asumió que las columnas que debía tomar son de la fila 7. Y así funciona la referenciación. Entonces, si yo arrastro para arriba, también va a funcionar. Entonces, eso nos aligera mucho y en gran manera el trabajo con Excel. Ya tenemos y sabemos que Excel primero va a buscar paréntesis en una fórmula cualquiera. Luego, si no hay paréntesis, va a buscar división. Y si no hay división, va a buscar multiplicación. Y si no hay multiplicación, va a buscar suma o resta y o otros operadores que hay. Pero que está de más explicarlos acá. Esto sería todo por este video. En el próximo video, si ya vamos a trabajar con fórmulas más complejas, un poquito más complejas, y funciones. Así que dicho esto, te espero en el próximo video y que tengas un lindo día.